que incluimos en la grilla de programación, con una estación terrena lo apuntaba hacia un satélite y ese satélite a su vez lo iluminaba una pisada geográfica en Latinoamérica, en Colombia, y con las antenas parabólicas se captura la señal. También a nivel satelital se ha usado mucho tradicionalmente para la transmisión de eventos. Se colocan estas antenas satelitales móviles en los carros móviles que van a cubrir el evento, y con esa se hace entonces el enlace satelital para llevar la señal. Funciona de manera similar. Sin embargo, eso tiene un problema, y es que la tecnología satelital tiene ciertas limitantes, principalmente relacionadas o asociadas a dos aspectos. Una de ellas es la latencia o el retardo, porque la señal físicamente tiene que recorrer desde la Tierra hasta el satélite y luego del satélite volver a la Tierra. Eso implica un retardo mínimo de alrededor de 250 a 500 milisegundos, el que ya se vuelve algo, digamos, perceptible para el ojo y para el oído humano. Entonces, eso afecta operaciones, por ejemplo, en tiempo real. Y también otra cosa es el ancho de banda. Esas soluciones satelitales nunca han dejado de ser costosas y son muy limitadas en ancho de banda. También hay otro factor, y es el factor climatológico, cómo se pueden ver afectadas por el clima y cómo un aguacero puede llegar a atenuar tanto una señal que podemos perder por completa la portadora. Bueno, la distribución de programas los distribuidores de programa de video multicanal, los MVPD, que son estos actores que les mencionaba ahora, que son los que comercializan estos canales y estos contenidos, están buscando la manera de reducir costos. Y los que están entrando al mercado y los que están en el mercado de las OTTs están creando un nuevo mercado para entregar estos canales. Entonces, ahí se viene un nuevo reto de cómo una solución que tiene el mismo origen, porque estamos hablando de los mismos canales, puede cubrir esos dos aspectos que requiere la industria. Y bueno, está también pues la necesidad de llevar el contenido hasta el usuario final con una tecnología que te permita no solo limitarte a la parte de video, sino a muchos otros aspectos que ya enseguida vamos a hablar. Entonces, es importante que en este momento en el que se empiezan a incorporar distintas necesidades más allá de solo el video, se pueda encontrar mecanismos o aliados que permitan incorporar en uno solo todo lo que se requiere, o sea, un solo proveedor que te pueda prestar el servicio de acceso dedicado a Internet, que te pueda prestar la solución de video, que te pueda llevar hacia las nubes públicas como Amazon, como Google, como esas que ya son parte del ecosistema del video y de la televisión. Enseguida vemos también por qué. Que tenga un soporte especializado y, bueno, sobre todo la experiencia. Entonces, cuando hablamos de una señal como esta, que estamos hablando de una señal en calidad televisiva o calidad de emisión o calidad broadcast, para repasar el concepto, entonces estamos hablando de aquellas señales de video, de audio y control, en una calidad que satisface como a la cadena, a la cadena que interviene, que son básicamente el canal de televisión, sus aliados, o sea, las programadoras, el estudio, sus comercializadores y a la audiencia. Entonces, entramos en un campo en el que el concepto de la calidad de la señal es un poco subjetivo, si bien hablamos de aspectos que son más conocidos para el día a día, el oído común, como la resolución o el manejo de colores, sigue siendo un concepto subjetivo, porque es un parámetro que le permite a los generadores de estas señales y a los transmisores y emisores, digamos, escualizar la cantidad de variables que intervienen ahí para poder llevarla a la que su criterio es la mejor señal posible que pueden entregar a los usuarios de una manera costo eficiente. Entonces ahí entran a jugar parámetros como la resolución, como les decía, que es como el más conocido, la relación de aspecto de la imagen, el formato de la imagen, la frecuencia de la trama, la luminancia, la crominancia o el croma, el perfil de audio que se esté usando,
el metadata asociado al control de la información, por ejemplo, el segundo audio, el closed caption y otro tipo de cosas. Y es una definición que obviamente para definir qué es de esa calidad, pues se basa en la tecnología actual y la que esté disponible y dispersa en el mercado. Entonces es una definición que evoluciona con los años dependiendo o acompañándose de cómo va evolucionando la tecnología. Entonces el concepto de alta calidad va muy asociado a cómo evoluciona la tecnología y qué permite hacer. Sin embargo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones define algunos criterios base y no solo ella, pues hay muchas asociaciones y muchas compañías que han evolucionado desde o muchos gremios o entidades o corporaciones, como los queramos llamar, que han evolucionado desde la televisión analógica a la televisión digital y a la transmisión digital, que establecen normas que nos permiten como guiarnos para una interoperabilidad del sistema. Involucra toda la cadena de producción porque para poder tener finalmente una señal en una calidad, digamos, exquisita, es importante que toda la cadena que se involucra en la producción de esa señal haya hecho su mayor esfuerzo para que llegue de esa manera. Porque si no es como, digamos, como el dicho que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si en alguno de esos puntos hay una mala calidad que inclusive puede llegar por temas tan simples como un mal conector, una mala recepción o cualquier tema, la señal se va a ver degradada y su calidad se va a ver perjudicada. Bueno, quiero saltar esto para entrar un poco en materia de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de transmitir estas señales por red terrestre, no estamos hablando de televisión digital terrestre. Eso es un aspecto distinto, o digamos un aspecto que va a otro lado de la cadena. Aquí estamos hablando como les decía, de cómo esas señales se pueden tomar desde el canal, el proveedor del canal, el lugar donde se está haciendo el evento, o el productor de contenido, cómo tomamos esa señal, la llevamos de manera terrestre por fibra óptica, la transportamos por medio de redes y la llevamos hacia distintas formas de consumo, que pueden ser principalmente pues, hacia los hogares, hacia la plataforma de cable, hacia una OTT, hacia una solución como la CDN, que es la red de distribución de contenidos, o hacia una nube pública. Entonces, principalmente, el elemento que les quiero resaltar en este slide es esta nube que representa lo que es que en Lumen conocemos como nuestra red de Vivix. Estoy hablando obviamente de nuestra solución de Lumen, pero esto es un concepto general en el cual proveedores como nosotros que prestamos estos servicios tenemos una red distribuida por el mundo que junta se forma como una nube o como digamos un gran switch o un gran hub que tiene entradas y salidas y que cualquier cosa que llegue por una punta puede salir por la otra. Afortunadamente, pues nosotros como compañía somos una de las redes más extensas o la red más extensa, más completa, con más puntos de presencia y con más fibra óptica propia para poder hacer de esta nube en realidad una red de alcance global, de altísima capacidad y de alto desempeño. Entonces eso acompañado con el monitoreo, la gestión. Y a esto le podemos sumar mecanismos tradicionales, como les hablaba ahora un poco del satelital, con el cual también nosotros contamos con telepuertos que nos permiten integrarlos como mecanismos de backup o como también como fuentes de las mismas señales y ya llevarlo y aterrizarlo y manejarlo ya por fibra terrestre. Entonces, perdón, me regreso a este slide que les estaba mostrando. Entonces, para poder hacer esto, de tomar la señal en su calidad respectiva, llevarla por fibra y entrarla a este gran switch para que se pueda ver en cualquiera de los otros puntos, hay que pasar una serie de fases o hay que darle cierto tratamiento. ¿Ese tratamiento en qué consiste? Básicamente es en tomar esa señal ya digitalizada, ya digital, pues digamos que el manejo de estas señales ya no se hace análogo, sino que se hace digital en un formato como el SDI o el ASI, recibirlas, luego hablamos de estos de datos a internet. Me quiero centrar primero en esta, en la parte de la señal. Recibirla y tomarla por medio de un punto de demarcación, que es donde decimos Lumen oficialmente la recibe,
la llevamos dentro de la misma locación, dentro de la misma sede, instalamos un equipo codificador que se va a encargar de convertir esa señal, que les decía que la podríamos llamar en banda base digital, convertirla a un formato que sea transportable por una red digital IP, que es nuestra red IP. Esa red IP no se debe confundir con la red de Internet. Si bien es una red que se basa en el mismo protocolo, es una red completamente dedicada y optimizada para el transporte de video, que puede compartir caminos físicos con la red de Internet que tenemos nosotros como proveedores también a nivel mundial, pero que es completamente separada de manera lógica y a nivel de seguridad completamente independiente y absolutamente segura. Entonces esa señal se convierte por medio del códec en un stream que sea transportable sobre una red IP por medio de un switch que está ubicado también en la misma sede del cliente, y aquí puede ir un equipo que conocemos nosotros como CPE, que se encarga de transportar la señal y llevarla por fibra óptica al borde de esa nube de la que hemos hablado nosotros. Se lleva por ahí por caminos alternos que le permiten tener una redundancia y un respaldo. Algunos de los formatos que usamos para esas señales, pues está el SDI en alta definición, de estándar definición, el ASI, el IP, el MPEG, que más adelante les cuento un poco por eso. Las soluciones de codificación pues van desde lo básico, avanzado, y algunas soluciones especiales que permiten manejar este tipo de formatos para el transporte de imágenes. El JPEG 2000, que es un formato que conserva gran calidad de la imagen. El MPEG en versión 2, en versión y 4 también, que básicamente pues el 4 es una versión más reciente que permite tener más profundidad del color y un manejo más alto de la cromancia. Básicamente aquí se ven la cantidad de bits que maneja para el color, eso es mayor calidad de la imagen, estándar o alta definición. Digamos, la exigencia que nosotros le hagamos a la calidad de la imagen, a su color, a su definición y a esos parámetros que veíamos ahora, implica también en el ancho de banda que se va a necesitar para hacer su transporte. Por ejemplo, aquí vemos que entre más se exige, más ancho de banda necesita. La cantidad de pares de audio que puede manejar, 2, 8 y 8, las entradas y salidas de video, la corrección de errores y el manejo de múltiples encoders. Bueno, entonces aquí un diagrama un poco más detallado de lo que puede ser la cobertura de un evento. Partiendo del punto central como este estadio o el lugar donde se hace el concierto, se capturan las imágenes con la cámara, se lleva a la unidad móvil se encarga de hacer una producción de las imágenes, ahí es donde con switches se hace el manejo de la cámara que se quiera transmitir en su momento, se le puede insertar texto, publicidad, comerciales, y ese video se entrega, nosotros lo recibimos por medio de un equipo ubicado también allá en ese lugar, en el venue, que es el término inglés o digamos americano para hablar del evento, lo transmitimos por nuestra red y ya esa señal se la podemos llevar a la cadena local de televisión, lo podemos llevar también por medio de nuestra CDN, convertirlo ya para un servicio de streaming o llevarlo a la nube pública para que sea tratado con otras herramientas. Esto puede ser por medio de caminos redundantes de fibra, que lo que me permiten es garantizar que cuando la fibra se corte, porque ustedes bien saben, están en el negocio que la fibra se corta por múltiples razones. Una de esas puede ser por vandalismo, otra puede ser porque un carro se chocó contra un poste, por fallas eléctricas, por atenuación, por desgaste de la fibra, por roedores, en fin, por lo que sea. Entonces se pueden implementar varios caminos para tener redundancia en caso de falla. Eso se llama alta disponibilidad. Y además en señales de televisión sí que es importante garantizar esa disponibilidad, porque unos 2 segundos de blackout, que es cuando vemos la pantalla negra o la señal perdida en televisión, es difícil de tolerar. Hay otros servicios de telecomunicaciones que sí lo aceptan y son más manejables, pero en televisión es un tema completamente crítico que casi que es inaceptable que ocurra. Entonces, por eso es tan importante tener esa redundancia para garantizar la disponibilidad de la señal. Perdón, gracias. Bueno, acá vemos un poco cómo funcionan esos mecanismos. No vamos a entrar en este detalle porque quiero llegar
un poco, aquí les quería mostrar lo que es esa nube, que lo que representábamos ahora como nube, como un gran switch, un gran hub de la red de Lumen, como cada uno de estos puntos, inclusive aquí en Colombia, en Sudamérica, principalmente distribuidos en Estados Unidos como principal país fuente de contenidos, también Europa, en Reino Unido, en Francia, en Rusia, en Asia Pacífico. Cualquiera de estos puntos puede ser un punto de entrada y salida. Entonces, cualquiera de los canales que nosotros queramos tener en nuestra grilla de programación que se produzca acá e ingrese por acá, lo podemos sacar en este punto de Colombia. El Media Portal es una herramienta que le permite tener visibilidad en cada instante, casi en tiempo real, de cómo está funcionando la red, además de otros aspectos administrativos que luego, si tenemos la oportunidad, les contaré. Esta red, como les decía ahora, por la evolución tecnológica, ya no solo se está quedando en esa señal, en ese canal. Esta red está entrando a funcionar y a interoperar con otros mecanismos. Por ejemplo, es posible que para la persona que está ya en ese sitio del evento requiera tener un servicio de Internet para acceso a estadísticas, por ejemplo, o para revisar el email, o para estar en contacto con la sede central mientras está allá. Entonces, las soluciones de Lumen permiten integrar ese Internet, por la misma red llevarlo y prestarlo allá o acá, cualquiera de los dos lados, tanto sea en la parte de contribución como sea en la parte de distribución. Además, también los podemos llevar hacia las nubes públicas, donde nosotros tenemos acuerdos privados para tener una conexión directa con ellos. Nosotros llegamos a todos los data centers de Amazon, por ejemplo, o AWS, como se conoce, a todos los data centers de Google para su Google Cloud Platform. Y allá, ¿qué pasa allá? Que muchas de las herramientas de procesamiento de video ya se están instalando en esas nubes públicas. Entonces, esta señal que necesitamos manejar, la llevamos a la nube, se trata y de allí sale la señal ya sea con herramientas del mismo, por ejemplo, el mismo Amazon o de terceros que están en Amazon o propias de ustedes o de los programadores o de los estudios. Se trata la señal y ya sale, ya sea para ser distribuida por Internet o para ser distribuida pues, por medio de la plataforma de cable. Y bueno, como les había comentado, pues también cómo es la interoperabilidad con una red de distribución de contenido, que es tomar esa señal en esa calidad, convertirla en múltiples formatos y entregarla hacia tecnologías amigables, ahí sí con la red de Internet tradicional, para que los usuarios la puedan ver desde múltiples plataformas. Estos esquemas de conexión con los proveedores de nube pública, como les decía, pueden darse en dos fases. Una es llevando la señal hacia ellos, o sea, llevando el contenido hacia la nube para trabajarlo en la nube y luego sacarlo, o ya una vez en la nube fue tratado, sacarlo también con esta misma red de fibra óptica, su transporte digital, y llevarlo ya hacia el esquema que va a ser consumido por el usuario final. Entonces, viendo como el gran vistazo nuestro portafolio de servicios, pero hablando más de qué servicios se integran con este tipo de soluciones en estos esquemas modernos, vemos como, por ejemplo, el Internet o el transporte de datos dedicados puede ser parte de una solución también de televisión, como el transporte por medio de canales Ethernet que te dan un garantizado mejor de ancho de banda, o Wavelength, que son el famoso DWM, también permiten el transporte y se integran a estas soluciones. Como la CDN o red de distribución de contenido de la que ya hemos hablado, también a nivel de data center, como soluciones como el DEC, Dynamic Enterprise Computing, entran ahí, la nube privada para que ustedes armen su entorno y puedan tratar ahí las señales o almacenar los activos o digamos, los videos. Las soluciones en la nube, el hosting, soluciones de seguridad para garantizar digamos, la integridad de las señales a nivel de ataques cibernéticos, soluciones de colaboración de comunicaciones unificadas para poder tener contacto
con los operadores o con los productores o con los presentadores que estén manejando la señal en sitio y con su respectiva recepción. Soluciones como Zoom también para la conexión remota por video, y también dentro de un contexto de servicios gerenciados, que es la manera como nosotros entregamos todo este conjunto de soluciones, hacemos ese transporte de esa señal en la calidad que se necesita tener y brindando todo un ecosistema para que ustedes no se tengan que preocupar por nada. Un poco más de mapas del detalle, un poco más del detalle de Sudamérica, para ver cómo, aquí les quería mostrar principalmente la manera como nuestras redes tienen esa redundancia, o sea, una red que dará completamente la vuelta al cono sur de nuestro continente. También dentro del mismo país, cómo tiene un anillo protegido hacia el norte y hacia el sur, cómo tenemos diferentes puntos centrales para garantizar que esas señales, ya sea para proveerles el servicio de Internet, que es donde tradicionalmente más estamos familiarizados, o estas soluciones de video, ahí estamos nosotros. Para terminar, un par de casos de uso. Este es muy sencillo. Esta es, por ejemplo, una solución que prestamos aquí en Bogotá para un cliente que simplemente quería llevar una señal que originaba en uno de sus estudios, particularmente era una iglesia. La señal que originaban en esa iglesia la quería transportar para llevarla hacia un cable operador o hacia distintos cable operadores. Entonces tomábamos esa señal que ya la tenía él producida, convertida en formato digital en SDI, le hacíamos su respectiva codificación, la metíamos a un switch para el transporte, la ingresábamos a nuestra red de Vivix, particularmente en el punto de Bogotá que les mostraba ahora en ese mapa a nivel mundial, al punto de Bogotá por medio de canales Ethernet de 15 megas. Al otro lado la sacábamos y se la llevábamos ya decodificadas, la entregábamos decodificada al cable operador para que él la pudiera meter en su programación. Entonces esto obviamente pues hacía parte de un negocio que era rentable para todos los participantes de la cadena, tanto para la iglesia como para el cable operador, de poder contar con ese canal en su grilla de programación. Aquí de pronto algunos preguntarán, bueno, en este caso tan simple, ¿por qué no vemos simplemente una línea? Entonces, si esto fuera solamente una línea con un canal de transporte, como conocemos los canales de transmisión de datos dedicados, y no pasara por una red como la de Vivix, carecería de aspectos muy importantes. Para resaltar dos, primero la redundancia, la posibilidad de llevar esto por múltiples caminos y asegurar que esto en cualquier caso de falla se caiga. Y el segundo, que para mí es uno de los más importantes, es tener todo un equipo de respaldo, un NOC, o sea, un centro de monitoreo de red, pero dedicado a televisión, con expertos que saben de televisión y saben reconocer la calidad con la que está saliendo la señal, la calidad con la que se está emitiendo, con la que está pasando, si el color se está fallando, si el color está fallando, si hay un desfase del audio, todo ese tipo de cosas que se puede hacer cuando la incluimos a través de nuestra solución de Vivix. Si eso no pasa, esta señal se convierte simplemente en una señal de datos, de unos y ceros, que nadie sabe interpretar a nivel de calidad televisiva si está siendo afectado o no. Eso es uno de los puntos principales. Y partiendo de en el más sencillo, me voy a que es un poco más elaborado, que fue como hicimos nosotros la prestación del servicio de la transmisión de señales digitales en calidad televisiva para el Mundial de 2018, que fue el de Rusia. Esto fue para un proveedor, para una cadena televisiva aquí en Colombia, y pueden ver cómo la señal se empieza a complejizar un poco, aunque en realidad es digamos una solución de complejidad media, pero es muy, muy interesante para ver varios de los elementos que estábamos acá. Entonces empecemos como por la parte central. Está nuestra red de Vivix, que ya les he comentado pues cuál es su magia. Aquí está la red de Lumen, que es una red de transporte pero solo de datos, y también el servicio de Internet. Dentro de esta nube están tres bloques importantes. El primero es nuestra ubicación o nuestro gateway en Rusia, en Moscú, que era el punto donde nosotros estábamos recibiendo la señal. Nuestro POP de Vivix, porque en Moscú en ese momento no teníamos POP de Vivix, o sea, no teníamos un punto de entrada a la red de Vivix, no teníamos, pero sí lo teníamos en Francia. De hecho, en Europa tenemos varios, pero el más conveniente para este caso fue Francia.
y también el punto de salida, que como les mostraba en el ejemplo anterior, el punto de Vivix aquí en Bogotá. Entonces, recibíamos esas señales desde el cliente, señales que venían con su respectiva codificación, con su respectivo ancho de banda para garantizar la mejor calidad posible acorde a las condiciones que nuestro cliente, en este caso la cadena televisiva, nos pedía. Ingresábamos también un servicio de datos para que ellos pudieran tener comunicación en tiempo real, digamos, por fuera de banda, llamando banda a la transmisión de la señal televisiva por fuera de banda, con su sede central. Entonces, este canal de datos que ven acá también lo pueden ver saliendo acá. Entonces, la gente que está en el estudio local podría tener comunicación directa con los periodistas y con los operadores que están allá en el IBC, que es el International Broadcasting Center Suite, en Moscú, que es donde todos los, por ejemplo, la FIFA, él llevaba todas las señales de los partidos que se estaban jugando y de las coberturas también deportivas, las lleva allá, y allá cada cable operador que adquirió los derechos para transmitir esta señal podía ubicarse. Entonces, estos equipos provistos por nosotros, toda esta solución provista y diseñada por nosotros, se instalan allá, se llevan por medio de estos canales hasta nuestra locación o hasta nuestro POP de Moscú, que como les decía, no es un POP de Vivix, pero a su vez se transportaban ahí sí hacia un POP de Vivix en Francia, en París. Por nuestra red de Vivix se transmitían para que pudieran salir en la parte ya de Bogotá, y aquí en Bogotá, por medio de canales, se llevaban ya hacia la sede de nuestro cliente, hacia su sede principal, hacia sus headquarters, donde las señales que aquí estaban siendo codificadas, aquí estaban siendo ya decodificadas para poderlas usar e incluir en su grilla de programación. Igualmente, como pueden ver acá, hay una señal que, a diferencia de las otras, hay dos en realidad, porque todo está formado en un esquema principal y backup para tener absolutamente respaldo ante falla. Entonces, como podemos ver, hay dos señales que la flecha no está saliendo hacia el canal, sino que, pues me refiero al canal de televisión, no está saliendo sino entrando. Estas señales, como pueden ver acá, se llaman retorno, retorno número 1, retorno número 2, y son señales que permiten a la gente que está operando la producción acá en Moscú tener visualización de cómo se está viendo la imagen que ellos están transmitiendo para poder hacer una cantidad de operaciones necesarias en la producción de señales de televisión. Entonces, en este caso, ese era uno de los requerimientos importantes que diseñamos para esta solución, fue tener tanto las señales principales que venían provenientes de Rusia, y unas señales de retorno para que ellos pudieran hacer la correspondiente producción. Entonces, bueno, ya para cerrar, una conclusión al respecto es importante tener un aliado que tenga bastante experiencia, recursos y una visión innovadora, que tenga también disponibilidad de herramientas como los portales donde se puede hacer autogestión de los servicios y una visualización permanente de ellos, que tenga la capacidad con mecanismos propios de suministrar ancho de banda, conectividad y muchos elementos adicionales que se requieren ya en este tipo de soluciones, como los vimos anteriormente, y que pueda prestar soluciones punto multipunto que se puedan adaptar al presupuesto y a las necesidades técnicas que ustedes pueden tener en cada una de estas soluciones, o sus proveedores de servicios, como les decía, yendo un poco hacia aguas arriba en todo lo que es la producción y transmisión de las señales de televisión en calidad televisiva. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas de pronto? Buenos días, Eduardo Freire de Speedy de Ecuador. En el caso que tú mostrabas del Mundial de Fútbol, ¿cuál es el delay que se tiene desde el origen hasta llegar ya a la producción donde el cliente final? En este caso, la señal era proveniente de Rusia. En estas soluciones de Vivix siempre buscamos que el delay esté alrededor de los 70 milisegundos, máximo 100 milisegundos. En este caso, por tener que ser un cruce transatlántico, la señal alcanzaba un delay de 130 milisegundos, que está muy por debajo de los delays en soluciones satelitales. Yo acá, actuando más como abogado del diablo, es ver como una compañía y del tamaño de la nuestra, de Lumen,
se encarga de soluciones mundiales, de soluciones de transmisión en vivo, donde todos nosotros fuimos usuarios de alguna manera, estando dentro de nuestro hogar viendo los partidos de la Selección Colombia y de todo el Mundial. Cuando uno tiene una pérdida de paquetes en internet de cualquiera de los municipios nuestros, pues es crítico al final, ¿sí? Pero el minuto 92 no poder ver gol de Jerry Mina había sido trágico, ¿no? Y las grandes corporaciones televisivas de la región se apoyaron en nuestra compañía para hacer ese tipo de transmisiones. Ahora, teniendo en cuenta los temas regulatorios que cada vez son más flexibles y que hacia allá va, digamos, toda la emisión de contenidos que todos buscamos, porque al final la televisión y el entretenimiento sobre las redes IP, que es lo que distribuyen ustedes como ISPs, va a ser más abierta. Lo que encuentran en nosotros como Lumen es una compañía que tiene la experiencia de más de 25 años en transmisión de video en vivo. Y no solamente para transmisiones en vivo de eventos, sino también son transmisiones de videos de contenidos de VOD. Entonces, cuando esperemos que se logre ver un tema regulatorio, porque es netamente regulatorio, no técnico, de poder contenidos en la nube y que ustedes adquieran localmente, pueden ver una red de CDN como la nuestra, que es distribuida a nivel mundial, y poder traer contenidos de cualquier parte del mundo para verlos de una manera rápida y ágil, y sobre todo muy bien en los hogares de cualquier municipio del país. Pero eso solo se hace a través de una red mundial, a través de una solución de CDN como la nuestra, y a través de ustedes como proveedores de internet locales en cada uno de los municipios. Entonces, es ver las alternativas en su momento de redes de televisión en vivo o de VOD, cuando la regulación colombiana así lo permita. Y nosotros como aliados digamos, en el contrato marco, en la parte marco de la solución tecnológica para proveerla. Sí, gracias, Diego. De hecho, uno de los casos que también nos gusta comentar mucho, uno de los casos de éxito, es la manera como un operador de televisión por cable, en este caso también casualmente en Rusia, él logró hacer de la mano de las soluciones que acabamos de ver, su transición muy rápida fue en menos de un año, de ser cable operador a pasar hacia un proveedor de servicios OTT. Entonces, prácticamente con Lumen, digamos que le echó mano a toda la suite, la nube, Vivix, CDN, el data center, seguridad, transmisión a internet, y todo eso lo convirtió en su solución de OTT. Y en menos de un año ya estaba prestando el servicio. Entonces, estamos ahí para apoyarlos. Como les decía al comienzo y a lo largo de la presentación, prestar servicios de OTT es casi que se está volviendo la evolución de ahora, la necesidad de ahora, así como nos ha tocado en este sector ver muchas transformaciones como la digitalización, el empaquetamiento, muchas cosas pues, que hemos vivido. Ahora esa evolución se está yendo hacia la OTT. Entonces, para aquellos que ya están en ese mercado de la televisión con soluciones de televisión a los hogares, o aquellos que todavía no han dado ese paso, pues toda esta suite, como les decía Diego, está disponible para que esa transición pueda ser mucho más rápida, y cuentan con todo nuestro equipo técnico para diseñar la mejor solución posible, entendiendo que nos tenemos que acomodar al presupuesto disponible y acompañándolos, porque estos son temas que, como les decía ahora, no están limitados a una geografía específica, a un municipio específico, a un departamento específico, sino que pueden llegar a tener un impacto global, dependiendo obviamente del alcance y de la posibilidad de llevar esos contenidos de acuerdo pues, a los derechos que se hayan adquirido para poderlos mover por internet y hacia de determinadas regiones. Pero con estas herramientas pueden pensar tanto una solución como para un municipio específico como para cualquier parte del mundo. No sé si hay otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Pedro Andrés Taborda de Lumen. Antes de nuestra siguiente presentación, ahora sí tenemos a la doctora Delia Rosero de la Mesa Sectorial de Telecomunicaciones del SENA, quien nos va a dar un saludo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Delia Isabel Rosero.
hago parte de las mesas sectoriales, soy dinamizadora de instancias de concertación de la Dirección General del SENA. La invitación es para que ustedes conozcan más acerca de lo que hacemos en la mesa sectorial. Mañana en la tarde vamos a tener un espacio para socializar algunos productos y algunas gestiones que venimos desarrollando. Agradecemos especialmente al doctor Héctor Jaime, quien nos ha brindado este espacio para poder participar y para poder tener un contacto directo con el sector productivo, con dos finalidades. En nuestra mesa sectorial lo que buscamos es hacer puente para recibir todas esas inquietudes y todas esas necesidades del sector productivo que ustedes tienen y que podrían llegar a satisfacer a través de nuestra mesa sectorial. Y segundo, es para que ustedes conozcan que a través de la mesa se hace la normalización de competencias laborales. Tenemos más de 35 normas sectoriales que ustedes pueden utilizar para certificar a sus empleados, para certificar a las personas que están colaborando en sus empresas. Al salir del salón tenemos ubicada nuestra mesa donde ustedes pueden conocer cómo pueden vincularse a nuestras mesas sectoriales y cómo pueden participar y aportar en eso que llamamos nosotros la cualificación del talento humano que está vinculado a este sector tan importante de telecomunicaciones. Muchísimas gracias, los esperamos entonces para que puedan acercarse. Y mañana en la tarde vamos a tener un espacio para socializar todo esto que les vengo contando de la mesa sectorial, pero también para contarles que algunos de nuestros aprendices e instructores de nuestra entidad vienen participando en unas competencias a nivel internacional, competencias que se llaman World Skills, donde trabajan también y se desarrollan algunas habilidades del sector de telecomunicaciones, como es la habilidad de instalación de cables y algunas que tienen que ver con el sector. Esto con el fin de que la entidad logre unas mejores formaciones y una oferta más pertinente para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, los esperamos entonces por nuestra mesa de trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctora Delia Rosero. Y a continuación tenemos al ingeniero Brian Enrique Hernández de nuestro patrocinador WDC Networks. Buenas tardes a todos, mi nombre es Brian Hernández, soy ingeniero electrónico y soy el analista de soporte para WDC en todo lo que tiene que ver con Hispanoamérica. El día de hoy les vengo con una presentación sobre las soluciones que ofrece FiberHome en cuanto a OLT, ODN y soluciones de la Sonus también. Primero les voy a hablar un poco de quién es WDC. WDC es una empresa de tecnología que fue fundada en Brasil en el año 2003. Esta empresa fue fundada 100% con capital brasileño y una de nuestras insignias es el modelo de negocio TaaS, tecnología como servicio. Nosotros como WDC ofrecemos temas de seguridad de cámaras, ciberseguridad en firewalls con nuestra marca asociada que es Sophos, internet con FiberHome y otra empresa que se llama Easy4Link, fibra óptica solo de FiberHome, energía solar. De hecho, no hace mucho firmamos un acuerdo con Huawei sobre todo el tema de manejo de energía solar que ellos tienen, automatización del hogar, todo lo que tiene con automatización del hogar, data centers, también manejamos todo el tema de DWDM y pues lo que tiene que ver con soluciones de Wi-Fi como con nuestro asociado Aruba. Aparte de FiberHome también vendemos Nokia. ¿Quién es FiberHome? FiberHome es una empresa china que fue fundada en 1999.
Es una empresa encargada del desarrollo de redes y se encuentra en la ciudad de Wuhan, ciudad que lamentablemente es muy conocida por el tema del coronavirus. En cuanto al mercado, como pueden ver ahí, FiberHome es el cuarto proveedor con un 9%. Vemos como uno grande a Huawei, luego Nokia, ZTE y después FiberHome. Esos son datos tomados a finales de 2018, pero como todos saben, Huawei ha sido muy afectada por todo el tema de las restricciones que colocó Estados Unidos a esta empresa. FiberHome tiene alrededor del mundo, está en todos esos países como uno, digamos, de los proveedores grandes a nivel mundial. Entre las empresas podemos encontrar a la empresa de telecomunicaciones de Alemania, que posiblemente si muchos de ustedes aquí ven fútbol han visto mucho ese logo en la camisa del Bayern Múnich. En FiberHome nosotros tenemos todo lo que ustedes necesitan para su ISP. Tenemos fibra óptica, tenemos cajas NAT, CTO, tenemos rosetas, tenemos patchcore, tenemos conectores mecánicos, tenemos OLTs, tenemos ONTs. Es decir, ustedes con FiberHome pueden armar una solución completa. Aparte de eso, no solo tenemos el GPON, que es como lo más conocido, sino que también tenemos XGS-PON y NG-PON, que es la nueva generación que llega a velocidades incluso de 50 gigabits por segundo para cada puerto PON. Entonces ahí podemos ver una foto de uno de nuestros cables de fibra óptica ADSS y de una OLT AN6000-15, que es la nueva generación. Entonces, de OLT disponibles tenemos lo que son la serie 5516, que es la que actualmente se está comercializando, que viene a ser un símil con la Huawei 5608 o con la ZTE de la serie C. De esa viene esta, que es la mediana, de 7 slots para tarjetas de servicio. Viene una de 15 slots y una de 12 slots. La de 7 y la de 15 son completamente compatibles entre sí. Digamos, usted puede empezar con una de estas de 7 para luego migrar a una de 15 sin necesidad de cambiar la tarjeta controladora. Simplemente saca la tarjeta controladora que tiene aquí y la pasa a la de 15. Por otra parte, tenemos la serie 6000, que es la serie de nueva generación, que es en la que más me voy a centrar en esta presentación. Entonces, si ustedes en caso tal ya tienen una OLT de la serie antigua, es completamente fácil migrar a una de serie nueva, siempre y cuando su red sea 100% FiberHome. Es decir, tanto la Sonus como la OLT debe ser FiberHome, para que esta migración la pueda hacer sin ningún problema. Entonces, en cuanto a las OLTs, les voy a hablar de dos específicamente, de la de 15 slots y la de 7 slots. En esta serie 6000 tenemos las OLTs de 12 slots, de 7, de 15 y de 17. La de 17 ya es una OLT para rack de 21 pulgadas. Entonces, en la de 15 slots tenemos un ancho de banda para cada tarjeta de 200 gigabits por segundo. La tarjeta controladora es capaz de manejar 6.8 terabits por segundo. Ustedes pueden conectar hasta 61.440 usuarios con tecnología XGS-PON y hasta 30.720 usuarios en tecnología GPON. El consumo máximo del equipo con 15 tarjetas GPOA, o sea 15 tarjetas de GPON, es de 1.340 vatios hora. Eso es a completa capacidad del equipo. Luego tenemos la 7, que como se dan cuenta en capacidad de ancho de banda por tarjeta y capacidad de switch de la tarjeta controladora es igual a la 15,
pero pues ya disminuye la cantidad de usuarios que le podemos conectar de 28.672 en GSPON y 14.336 en GPON. Y esta tiene un consumo a plena capacidad de 790 vatios hora. Y estas son las tarjetas que utilizan estas ONUs, o sea, estas OLT, perdón. Entonces tenemos tarjetas de 16 GB PON, de 16 GPON y SGPON combo, la 16 SGSPON, la 16 GPON y SGSPON combo, las tarjetas de Uplink. Tenemos una tarjeta de Uplink que tiene un Uplink de 100 GB y 4 de 10 GB. Tenemos otra tarjeta Uplink de 8 de 10 GB. La tarjeta controladora que en sí misma trae 4 puertos de Uplink de 10 GB. Y la tarjeta de sincronización, que esta tarjeta solamente la vamos a usar cuando estamos, digamos, tenemos un clúster de varias OLTs, entonces para que una quede como maestro de las demás, la conectamos en esa tarjeta de sincronización. Digamos, ¿qué sucede aquí de estas tarjetas? FiberHome se dio cuenta que las tarjetas SGSPON no le son rentables, es decir, vale lo mismo hacer una tarjeta SGSPON que una SGPON. Entonces, ¿qué vemos ahí? O sea, el tema con la SGSPON es que esta es simétrica, esta te tiene tanto 10 GB de subida como 10 GB de bajada, mientras que la XGPON solamente tiene 10 GB de subida, 10 GB de bajada y 2.5 de subida. Ahora aquí hay otra curiosidad que son las tarjetas combo. ¿Qué son esas tarjetas combo? En esas tarjetas combo ustedes van a encontrar las dos tecnologías, tanto GPON como SGSPON. Eso les sirve a ustedes cuando están, digamos, ustedes tienen su red GPON y van a empezar a hacer una migración paulatina a SGSPON. Pero, o sea, digamos, ¿cuál es la desventaja ahí en ese caso? Que si ustedes tienen tanto GPON como SGSPON, las ONUs que conecten de 10 GB no le van a negociar a 10 GB, sino a 2.5, porque ustedes ya tienen otras ONUs a 2.5 y no van a negociar a las dos velocidades. Más adelante, pues yo les voy a dar un ejemplo de cómo se montaría una red de estas de forma adecuada para que ustedes mantengan tanto negociando a 10 GB como a 2.5 GB dentro de su misma red que ya tienen construida. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar uno con estas OLT de nueva generación? Ellas tienen EPON, GPON, SGSPON, NGPON, 100 GB EPON y 25 GB Converse. Esas son tecnologías que, digamos, hasta el momento se están desarrollando, pero con la capacidad que maneja en cuanto a switcheo la OLT, es capaz de llegar a todas esas tecnologías. Aparte de eso, esta OLT, en lo que tiene que ver con las redes de 5G móvil, también las pueden utilizar porque se le pueden conectar tarjetas con TWDM y esto les puede servir para el front haul y el back haul para las torres de 5G, perdón. Entonces tenemos, digamos, aquí como un pequeño ejemplo de una red que podemos utilizar, donde hay varios servicios en la nube, entre esos puede ser la televisión, un VOD, sí, o sea, diferentes servicios que ustedes pueden transmitir a través de esta red sin ningún problema. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta ahí? Por ejemplo, en el tema de si van a transmitir VOD o IPTV, o si van a dar algún servicio de, por ejemplo, que últimamente se está poniendo mucho de moda lo que es los videojuegos, pero en la nube, con el Google Stadia, entonces hay que tener en cuenta mucho el tráfico que esto genera. Y más aún si ahora estamos hablando, que Facebook está hablando del metaverso. El metaverso va a necesitar muchísimo tráfico porque es tema de realidad virtual. En temas de realidad virtual se recomienda realmente 1 giga de tráfico para que la realidad virtual vaya sin ningún problema. Entonces hay que tener en cuenta es hacia dónde vamos. Y si ya estamos hablando de realidad virtual, GPON se queda muy corto.
ya tocaría hablar de GPON como mínimo. Pero pues eso es algo que, ¿hacia dónde vamos? No es algo que se vaya a presentar de inmediato. En Fiber Home nosotros tenemos nuestro propio software de gestión para la OLT que se llama UNM. El UNM es un software muy intuitivo y fácil de utilizar que está enfocado 100% en la administración de la OLT y de las ONU. Desde aquí usted va a poder aprovisionar, va a poder habilitar el Wi-Fi, configuraciones de Wi-Fi, configuraciones por puerto LAN. Por ejemplo, si por un puerto LAN usted está sacando un servicio de IPTV, lo va a poder hacer desde ahí. Si tiene otro servicio que quiera sacar por ese puerto LAN, por ejemplo, que el cliente compró 2 servicios, entonces por un puerto LAN saca el segundo servicio del cliente y lo instala, por así decirlo, a otro módem de Wi-Fi o lo lleva a un switch. Entonces, desde aquí usted puede hacer toda la administración por completo. Que si de pronto algún cliente hizo un reset, usted simplemente presionando un botón, vuelve y le sube toda la configuración a la ONU que tenía ese cliente, evitándose el transporte de un técnico hacia la casa del cliente, lo cual es un gasto bastante alto al que a veces incurrimos. Entonces ahí son como una pequeña muestra de lo que hay que hacer para configurar. Por ejemplo, nos vamos a configuración, ONU list, cuál es la ONU, guardamos la configuración, revisamos acá todo el tema de configuración, donde está la WAN, Wi-Fi y demás. Entonces, si se dan cuenta, fueron 6 clics y ya estábamos en todo el tema de configuración. O sea, es un software bastante rápido y bastante intuitivo para utilizarlo. Por otra parte, si ustedes ya tienen el UNM 2000 y lo requieren para una AN 6000, lo van a poder hacer sin ningún problema. Es decir, este software ya viene tanto para la generación antigua como para la generación nueva. En caso de que no, digamos que ese software se debe instalar en un servidor y estos son los requisitos que requiere ese servidor. Ahora hablemos de las ONUs. ONUs, nosotros acá estamos comercializando estas 2 referencias de Fiber Home, que es una ONU que tiene Wi-Fi y una ONU Bridge. La que tiene Wi-Fi tiene un puerto LAN Fast Ethernet y un puerto LAN Giga Ethernet. Y también tiene un puerto POP para el tema de VoIP. Las antenas que esta trae son de 5 dBi y esta es en 2.4. Y tenemos la ONU Bridge, que es esta pequeña. A futuro se van a traer estas ONUs. Esta es una ONU que ya tiene Dual Band. Esta ya viene con Wi-Fi AC, 5 AC. En cuanto a la conectividad, esta trae 4 puertos LAN, de los cuales los 4 son Giga Ethernet y traen un puerto para VoIP. Y tenemos esta otra que la diferencia entre ellas es que la 6145F trae el Wi-Fi 6, Wi-Fi 6X, que es la última tecnología, que nos reduce la latencia y que es menos susceptible al ruido y otras cuantas ventajas más que ofrece este tipo de Wi-Fi. Y este es el ejemplo que les iba a citar de una red híbrida, GPON, XGS-PON. Si ustedes ya tienen su red, digamos, desarrollada, su red GPON ya la tienen desarrollada, simplemente es colocar un WDM aquí, puede ser en el ODF o después del ODF, y ahí pueden conectar a ese WDM ambas tarjetas, tanto la tarjeta de GPON como la tarjeta de XGS-PON, y le va a transmitir ambos datos por la fibra que ya ustedes tenían. Digamos, ahí lo único es que si ustedes desarrollaron su red GPON solamente hasta 128 usuarios, van a utilizar la mitad de los usuarios
que pueden instalar en el GSPON, porque esta tecnología le permite hacer un nivel de splitter hasta 256 usuarios. Ese sería como el único dato a tener en cuenta para la creación de redes nuevas. Y como les decía al inicio de la presentación, nosotros en FiberHome también tenemos lo que es cables de fibra óptica. Entonces aquí tenemos la fibra DSS, que es la comúnmente conocida, tenemos la fibra mini ADSS o fibra ASUS, que también se comercializa mucho, sobre todo para redes de distribución. Esta fibra mini ADSS solamente llega hasta span 120. Es una fibra bastante utilizada en cuanto a entornos urbanos para las redes de distribución. Esta fibra generalmente viene de 6, 12 y hasta 24 hilos. Vienen span 80 y 120. La fibra armada, que digamos es como la misma fibra DSS, pero con una cubierta ya sea metálica o en fibra de vidrio. Nosotros en FiberHome desarrollamos una fibra armada que la cubierta no es metálica, sino que es de fibra de vidrio. Digamos, esto está ya homologado en Anatel en Brasil. Es bastante resistente y se utiliza más que todo para entornos donde también pasa cableado eléctrico, para evitar que haya un corto o algún problema así entre la chaqueta metálica y el cable eléctrico cuando ya los roedores se han comido la chaqueta exterior. Y también tenemos la fibra drop plana, que también, digamos, aquí en Colombia la hemos vendido mucho, esa fibra de FiberHome. Y aquí podemos ver las características del hilo de la fibra. Digamos, el core de la fibra también lo fabricamos nosotros, también es marca FiberHome. Y ahí pueden ver las características en las cuales, o sea, digamos, podemos decir que cumple plenamente con la normativa de la I2T G652D. Y estas son las características ya físicas de qué materiales está hecho la chaqueta, qué materiales tiene el miembro central, el FRP, cuáles son los colores que viene la fibra. Aquí hay un tema bastante, digamos, controvertido que nos pasó a nosotros cuando entramos aquí a Colombia. El código de colores que se utiliza aquí en Colombia es el internacional y el que se utiliza en Brasil es uno de Brasil, el ABNT. Entonces, de las primeras fibras que nosotros trajimos aquí a Colombia tuvimos ese problema porque el código de colores de los buffers en Brasil es solamente verde, amarillo y los demás son blancos. Entonces, eso aquí era un lío grande. Pero pues ya logramos que nos mandaran desde la fábrica en FiberHome todo como es la norma internacional para trabajarlo aquí en Colombia. Y bueno, ya eso sería como toda la presentación que tenía planeada para el día de hoy. Ahí pueden encontrar los números de contacto de los comerciales. Nosotros estamos aquí en el stand número 9. Está aquí saliendo del salón al lado del de DirecTV, ahí estamos nosotros. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, quedo atento. Sí tenemos preguntas. Bueno, muy bien. Por favor, se identifica. Gracias. Mi nombre es Pedro Parra, vengo de Villa de Leyva, una empresa de Intercon Soluciones Tecnológicas, somos un ISP allá. Y allá en el municipio hay una particularidad, que la mayoría de las casas están en la zona rural, ¿sí? Es imposible tener centralizado por el costo una OLT desde la cabecera municipal hasta 15, 20 kilómetros, donde solo vamos a atender 15, 20 casas. Pues que obviamente algunos tendrán el presupuesto para costear, pero es necesario, yo creo que tener soluciones un poco más económicas para la zona rural, que no dependamos solo de un cable madre. Entonces, soluciones como híbridas o LTs donde necesitemos 4 o 8 puertos, ¿sí? Que no se necesite un gran dimensionamiento de un data center, sino como unas soluciones un poco más rápidas y también factiblemente económicas
para la zona rural. No sé si ustedes en algún momento puedan desarrollar eso, porque me parece muy interesante para los ISP, sobre todo cubrir la zona rural, pero no nos podemos dar el lujo de mandar 96 silos a 20 kilómetros para atender muy pocos clientes. Entonces, realmente se necesita ese diseño de soluciones. No sé si ustedes pudiesen como solucionar algo o proponer algo. Lejos la inquietud, ingeniero. Sí, bueno, te comento respecto a tu pregunta. Nosotros, digamos, FiberHome tiene una OLT aún más pequeña que le decimos PizzaBots, que es una OLT de 16 puertos. Esa es, digamos, como la solución más económica que